Ahí, presentar. Ahí está. Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Bien. Bueno, creo que estamos la mayoría o todos. Si se suma alguien más, si no lo veo, Pablo, avísame si están protestando por ahí por el foro o algo. Entonces, dale, entonces arrancamos. Bueno, entonces la idea de esta parte del curso es empezar a estudiar las distintas arquitecturas de redes, que a ustedes les va a permitir hacer distintas tareas. La última vez estudiamos simplemente el perceptrón y cómo básicamente combinar perceptrones en capas nos permitía hacer distintas tareas, ¿sí? En particular estuvimos haciendo algunas tareas que tenían que ver con clasificación de objetos, de clases. De features, de características. Y los ejercicios que hicimos tenían que ver con eso. Bueno, ahora vamos a trabajar con un tipo de redes que se usa para todo lo que tiene que ver con información secuencial o, dicho de otra forma, información que tiene cierto orden temporal. ¿Sí? Entonces, para eso son apropiadas las redes recurrentes. Y entonces vamos a ver por qué las redes recurrentes son apropiadas para hacer este tipo de cosas. Hay tres arquitecturas principales que vamos a estudiar. Vamos a empezar por la arquitectura más simple, que es una red recurrente simple. Vamos a tratar de entender un poquitito cómo funciona. Los ejercicios tienen que ver con este tipo de redes. Y luego les voy a mostrar otro tipo de arquitectura que básicamente mejora mucho de los problemas que tienen las redes recurrentes y permite trabajar con información temporal, digamos, más extensa o más compleja. Entonces, un poco es esa la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, espérenme un segundito que me equivoqué de pantalla, ahí está. Entonces, en la primera parte de la charla vamos a hablar sobre redes neuronales recurrentes y vamos a charlar un poquitito sobre cuál es la motivación y las aplicaciones para el tipo de red. Entonces, las ideas asociadas a las redes recurrentes tienen que ver con el procesamiento de información, como les dije antes, temporal. ¿Y qué tenemos por información temporal? Por ejemplo, tratar de predecir secuencia de textos, tratar de predecir el comportamiento de variables en una serie temporal y, por supuesto, el habla y básicamente el sonido son series temporales y además está decir que lo que tiene que ver con los idiomas combinan series temporales, información, digamos, que tiene que ver con variables que son discretizables, pero que son analógicas, como el sonido, y luego generación de texto. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso se maneja con redes recurrentes. Entonces, vamos a ver un poco cómo sería una estructura o qué es lo que uno puede hacer. Entonces, la idea de las redes recurrentes es poder manejar lo que serían variables o secuencias de una determinada longitud, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una secuencia temporal, ¿sí? Las variaciones en esa serie o en esa secuencia temporal, nosotros queremos poder traquearlas o predecirlas con arquitecturas que tengan que ver con estas celdas recurrentes. Bueno, por supuesto, para poder hacer esto, la red tiene que tener o tiene que poder monitorear o mantener información sobre el orden temporal de lo que está sucediendo. Y bueno, nada, cuando uno procesa una serie temporal y la introduce en una red recurrente, los parámetros, ¿sí?, de esa red van a ser los mismos para toda la longitud de la secuencia temporal. Entonces, un poco la idea es armar estas estructuras. ¿Y uno qué cosas se puede encontrar? Bueno, uno se podría encontrar con arquitecturas donde uno tiene una variable de entrada, ¿sí?, y quiere predecir una variable de salida, ¿sí? Vamos a pensar en una serie temporal simple, por ejemplo. Vamos a pensar en la amplitud de una señal en función del tiempo. Y nosotros queremos construir, por ejemplo, un modelo que nos prediga cómo evoluciona, ¿sí?, dado la información anterior, cuál va a ser el estado futuro de una cierta serie temporal, ¿sí? Eso se llama también forecasting, algo así, predicción, bueno, como las predicciones climáticas y esas cosas, ¿no? Entonces tengo una señal de entrada y quiero procesar una señal de salida. Después tengo otro tipo de estructuras donde, por ejemplo, puedo estar interesado en clasificar cierto orden de secuencias temporales, por ejemplo. Entonces yo tengo varias señales de entrada y una única salida que me dice, por ejemplo, un determinado orden. Y después puedo tener
estructuras más complejas, donde tengo varias señales de entrada y varias señales de salida, ¿sí? No estoy viendo la pantalla de texto, si alguien me está escribiendo voy a abrirla, ahí está, por las dudas, si alguno quiere ir ¿Puedo hacerte agregando. una pregunta? Sí, Ya empecé, sí. ya empecé. Sí, no, por favor. Un poco parecido a lo de mis dudas de la clase pasada. ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, para el caso del medio o el otro? Digo, esas tres entradas son tres muestras de la misma cosa en distintos momentos, ¿o qué? Puede ser cualquier cosa. Pueden ser tres señales distintas que estoy comparando, pueden ser segmentos que estoy analizando para comparar un orden, puede ser distintas cosas. Es simplemente para mostrar de que uno puede tener múltiples entradas y una única salida que me dé información sobre una comparación de las series temporales. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa. Bueno, gracias. Ahora, igual en los ejemplos que vamos a ver en los ejercicios, les voy a decir a qué estructura pertenece y igualmente vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Vamos a tener, por ejemplo, dos series temporales de entrada y una salida, y vamos a tener una serie temporal de entrada y una salida. Los ejemplos que vamos a ver. Por eso, pero cada uno de estos cositos azules de abajo es una serie temporal completa. O un segmento de una serie temporal, depende del tipo de problema. Claro, pero no es un dato atómico eso, digo. No, es una serie. Sí, es una serie. Es una secuencia. Como para empezar a entender. Puede ser una serie temporal muestreada, como yo les decía recién, amplitud en función de cada frame, de cada valor que tengo, o puede ser también una estructura que es una secuencia de caracteres. ¿Sí? O sea, porque esto tiene que ver con información temporal ordenada, no necesariamente amplitud en función del tiempo. Van a ser los ejemplos que vamos a ver, pero puede tener que ver también, por ejemplo, con estructuras de palabras en función del largo de una oración, tratar de predecir cuál es la palabra que sigue, ese tipo de cosas también manejan las redes recurrentes. Bien. Dale, gracias. No, por favor. Entonces, veamos la estructura general. Para entender esto, vamos a pensar en una celda, ¿sí? Como hicimos antes, ¿vieron cuando vimos el perceptrón? Que vimos cómo funcionaba un perceptrón y después lo que hicimos fue armar una capa de perceptrones. Bueno, acá lo mismo, vamos a ver cómo es la celda recurrente, entender un poco cómo es la estructura y la ecuación que tiene asociada, y después vamos a armar una estructura con celdas recurrentes. Entonces, una celda recurrente básicamente lo que tiene de importante es que guarda un estado interno que tiene que ver con, ahora lo vamos a ver, memorizar de alguna manera el estado anterior, ¿sí?, que teníamos. Entonces, básicamente, para entenderlo bien, este estado interno, ¿sí?, que tenemos va a ser el resultado de aplicar una función de activación al estado anterior que teníamos de la celda y a la entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la red recurrente? Depende de un estado anterior previo. O sea, hay información, ¿sí? O hay, dicho de una sola manera, espera, estoy viendo una pregunta, solo un paso para atrás. Sí, vamos de a uno. O sea, para construir la celda vamos a tratar de decir cómo conectamos un instante con el previo. Después uno va a tener que traquear todos los estados anteriores de alguna manera. Por eso va a tener que construir estructuras para desmembrar la información temporal. Pero para entender qué es lo que hace una celda, ¿sí?, la celda unidad, vamos a procesar la información de manera que nosotros vamos a guardar información del estado anterior de la celda, ¿sí? De la celda, no de la serie temporal, de la celda. ¿Cuál es el estado previo al que estaba la celda? ¿Sí? Entonces, básicamente, si lo pensamos, esto uno lo puedo escribir para explicarlo bien, ¿sí? Yo no lo quise poner acá porque ya me parecía irme un poco lejos, pero el resultado de esta ecuación que nosotros vemos acá discreta proviene de una ecuación de la dinámica, si quieren, donde tenemos una derivada respecto del tiempo y esa derivada está hecho con Euler discretizada, ¿sí? Pero básicamente tenemos que el estado de la celda tiempo t depende de la función de activación de una matriz, ¿sí?, que es nuestra matriz de pesos recurrentes, ¿sí?, que van a ser los parámetros, si quieren, más importantes de nuestro sistema, y, bueno, la matriz que interactúa con los pesos de entrada. Entonces tenemos nuestra matriz que tiene que ver con el vector de entrada y nuestra matriz que tiene que ver con la estructura de los estados anteriores que teníamos. Entonces hay como una realimentación.
Y el vector de salida lo vamos a construir básicamente usando el estado HDT que hemos construido, el que se llama el estado oculto, estado escondido, estado interno de la red, ¿sí? El estado de la salida lo vamos a construir con una matriz de salida, ¿sí? Que va a estar aplicada o multiplicada para el estado HDT. ¿Sí? Recuerden que el HDT, recuerden que el HDT es el vector del estado interno de la celda y que el XDT es el vector de entrada, ¿sí? Entonces, para entender un poco mejor cómo sería una estructura de una red, ¿sí? Vamos a tratar de desmembrarla con todos sus segmentitos o sus pedacitos, ¿sí? Cuando yo digo que tengo un vector, si quieren, HDT, ese vector HDT tiene un montón de frame, componentes o pedacitos, ¿sí? Que van a interactuar con la estructura de mi red y que me van a ir produciendo estados de salida, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, toda una serie de estados de salida, ¿sí? Y esta es la manera, esperen, y esta es la manera en la que estos estados van a ir conectándose e interactuando. ¿Por qué les muestro esto? Para entender que cuando nosotros querramos después trabajar con esto y minimizar el gradiente, vamos a tener que calcular un gradiente, ¿sí? Que ahora no va a estar solo, no va a ser solo una función de los parámetros. ¿Sí? Cuando nosotros calculemos el gradiente, y esto es lo que nos va a traer dificultades y por eso la motivación para armar estructuras de celdas que no son las recurrentes simples, sino que son un poco más complejas, cuando nosotros calculemos ese gradiente, nosotros no, lo va a hacer por supuesto Keras y TensorFlow, tiene que tener en cuenta básicamente estados asociados a nuestra serie temporal. O sea, van a aparecer derivadas y cosas respecto de las componentes temporales. Y eso nos va a producir un montonazo de problemas. ¿Sí? Parece que no, pero eso va a generar un montón de problemas, gran motivador de papers y gran motivador de soluciones muy creativas. Entonces, como les decía, al querer construir, ¿sí? Nuestra función de costo y minimizarla, etcétera, no voy a meterme en profundidad en esto, pero aparecen otras complejidades que antes no teníamos, ¿sí? Básicamente, lo que uno aplica acá es backpropagation through time, es el nombre del algoritmo, que es una manera de ir pasando la información para construir ese gradiente del cual estuvimos discutiendo y charlando, que en realidad también lo estuvieron discutiendo y charlando con Graciela la primera clase. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cómo se llaman los problemas para que ustedes los puedan identificar? Cuando calculemos las componentes del gradiente, vamos a ir utilizando segmentos de las derivadas o segmentos respecto de la serie temporal. Y a medida que vamos armando el gradiente, si nosotros empezamos a considerar los segmentos de la serie temporal que están más lejos del, básicamente, momento del punto de interés donde se producen los cambios, donde tenemos la información, y eso después lo van a ver en el problema que yo les di, lo que va a empezar a pasar es que empezamos a hacer muchos productos, nosotros no, Keras, donde esos productos se van haciendo cada vez más chiquititos. Y las contribuciones a ese gradiente, a medida que yo me voy alejando y tomando secuencias temporales más largas e información más lejana, empiezan a contribuir prácticamente en nada al gradiente. Todavía ni siquiera hablamos de minimizarlo, al gradiente. Entonces es muy difícil poder traquear lo que se llaman long time dependencies o, dicho de otra manera, la información temporal en escalas temporales largas, o sea, lo que pasó mucho tiempo antes o mucho tiempo después. ¿Sí? Eso es difícil de traquear. Y empiezan a producirse errores ya en la construcción de ese gradiente. Entonces, hay algunas herramientas que nos permiten mejorar esta situación, pero es un problema que suele surgir cuando trabajamos con series temporales. Entonces, una manera muy piola que todavía no me queda clara cómo funciona es básicamente elegir apropiadamente la función de activación para este tipo de arquitectura, las redes neuronales recurrentes. ¿Sí? O sea, una manera de tener un control sobre este problema del gradiente es elegir adecuadamente la función de activación. ¿Sí? Esa sería como una manera. Otra manera de resolver este problema, y esta es posta que es una de las que funciona, pero más mágicamente, desgraciadamente yo no la puedo usar para mi trabajo, sufro, yo lo uso como control y después trato de hacer otras cosas, es inicializar
la matriz de pesos recurrentes, ¿sí? La que tiene que ver con todas las conexiones de la matriz, esa W que tenía que ver con los estados HDT que describimos, inicializarla como la matriz de identidad. Esto, la verdad, funciona muy bien. Y la tercera manera, digamos, la más brusca que resuelve todo, es cambiar la arquitectura de las redes recurrentes simples por otro tipo de arquitecturas que a la hora de calcular ese gradiente mantienen un control sobre cuál es la información que estamos borrando o propagando, ¿sí? De esa manera surgen otro tipo de arquitecturas o estructuras que se llaman Long Short Term Memory o Gate Recurrent Unit, que son estas LSTM y GRU que tengo ahí. Entonces, básicamente, las redes recurrentes, ¿sí?, son súper apropiadas para hacer modelados de secuencias de datos, ¿sí? Existe una relación de recurrencia, o sea, tenemos autoconexiones, ¿sí? Distinto al perceptrón, ahora nosotros tenemos autoconexiones en las unidades o en las neuronas. La manera de entrenar las redes es a través del cálculo del gradiente, pero cuando hagamos este cálculo de gradiente, en realidad lo que estamos haciendo es incluir algunos términos que tienen derivadas respecto de la secuencia temporal. Y bueno, nada, estas herramientas nuevas, como distintos tipos de estructuras, nos permiten controlar un poco el desmadre que se produce para poder controlar las dependencias temporales a largo plazo. Entonces, ¿para qué las usa la gente estas redes? Para un montonazo de cosas. Yo les nombré procesamiento y predicción, porque por ahí tratar de predecir una decisión o tratar de predecir los valores de una secuencia o un comportamiento es lo que hago yo, pero en realidad también las redes recurrentes se usan para generar, por ejemplo, ¿viste? Los modelos que generan música a partir de segmentos musicales que uno les da, o también se utilizan, como yo les decía, para clasificar, pero tal vez por ahí en términos de orden, de secuencias, bueno, también como permiten hacer procesamiento del lenguaje, se usan para traducciones, ¿sí? Para pasar audio a texto y ese tipo de cosas complejas. Entonces, bien, esto fue muy a lo bruto, que es una red recurrente y para qué se usa, porque el objetivo sería que ustedes sean capaces de ver si este tipo de estructura les sirve para alguno de los problemas que tienen. Por ejemplo, si ustedes modelan algo de la información que estuvimos charlando acá, van a ir a este tipo de estructura y no a perceptrones, por ejemplo, o no a convolucionales. En cambio, si ustedes trabajan con imágenes, se van a ir derecho a lo que va a contar Pablo primero, porque la verdad que funciona y está bueno. En esta parte quiero mostrarles un poquitito estas otras estructuras que se usan, el Long Short Term Memory y GRU, y compararlos un poquito con las recurrentes. Entonces, bueno, veamos algunos conceptos, algunas cosas sobre el modelo y vamos a ver cómo se escribe el código. Entonces, vamos a hacer una estructura de cómo serían las unidades de las redes recurrentes. Entonces, nosotros tenemos, ¿sí?, el estado anterior de la celda, la entrada, ¿sí?, nuestra función de activación, la salida y el estado HDT. Uno va conectando las distintas celdas y entre estas celdas se va a ir pasando la información. Entonces, esta sería como una estructura simple de una red recurrente. ¿Sí? Nosotros, como les decía, cuando nosotros ponemos la secuencia temporal, conectamos de alguna manera los estados a través de las matrices que ya habíamos descrito, ¿sí? Y nos encontramos con distintos problemas que tienen que ver con lo que le pasa a ese gradiente, cómo contribuyen o no los términos, cuando nosotros apliquemos el algoritmo de entrenamiento. Entonces, pueden pasar dos cosas, o que los gradientes se hagan muy chiquititos, ¿sí?, o que los gradientes se hagan muy grandes. Y cualquiera de esos dos problemas, cuando nosotros vamos a trabajar para minimizar, nos van a afectar. Entonces, hay algunas herramientas que les permiten tener control. Yo, por ejemplo, últimamente estuve probando acotar la norma del gradiente, o sea que cuando se pasa de cierto valor, no le permita seguir ajustando los parámetros, dicho así a lo cabeza. La verdad que me sorprendió que esto funcione muy bien en el tipo de problemas que yo tenía. La verdad que por ahí después Pablo, que tiene más experiencia, me puede contar, yo no lo había usado nunca, pero funciona. Bueno,
como les decía, cuando los gradientes se hacen muy chiquititos, hay distintas cosas que podemos hacer, que ya las nombré, como elegir apropiadamente la función de activación, inicializar los pesos de una manera inteligente, como por ejemplo usando la matriz identidad, o básicamente eligiendo otras arquitecturas, ¿sí? Esta arquitectura, la Long Short Term Memory, está definida dentro de Keras, ¿sí? De hecho, tenemos las tres arquitecturas, la simple, la unidad de esta Gate Recurrent Unit y la Long Short Term Memory. Están todas definidas en Keras, o sea, no es que ustedes las tienen que construir, ustedes pueden ir a buscarlas, ¿sí? Y usarlas definiendo los parámetros. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacer en el ejemplo que vamos a ver. Y básicamente, nada, como yo les comentaba, la documentación está muy prolija, entonces uno puede ir, elegir por ejemplo, esta capa y fijarse cuál es la idea detrás de esta capa, qué ventajas tiene respecto de una capa simple, y lo mismo con este otro tipo de capas. Uno puede ir, mirar a ver quién la diseñó y elegirla con algún criterio. Por supuesto, uno también lo puede hacer a ciegas, pero puede ir y elegir apropiadamente el criterio. La idea es que estas capas tienen un sistema, vamos a decirlo, no tienen ecuaciones tan simples como la que yo había descrito para la red recurrente. Las ecuaciones son un poco más complejas, pero esas ecuaciones que tienen hablan de un sistema como de compuertas para controlar el flujo de información, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, cómo sería. Entonces, la idea es que uno tiene una estructura, ¿sí?, que nos permite agregar o remover información, ¿sí? Y este tipo de estructuras se llaman compuertas, ¿sí? Entonces, fíjense ahora que, por ejemplo, estas celdas Long Short Term Memory ya no son tan simples como antes, porque yo ahora tengo, fíjense, dos ingresos de información y dos salidas de información, ¿sí? Yo ahora, o sea, referida a los estados internos, ¿no? Estas que están acá, las flechas laterales, tienen que ver con los estados internos de la capa. Lo que yo pongo, mi vector de la serie temporal o de la secuencia es este de entrada y este es el de salida. Pero ven que ya hay otro procesamiento que estoy haciendo internamente, ¿sí? Y estoy guardando o pidiendo, digamos, de mi celda anterior ya dos estados, ¿sí? Entonces, como para que ustedes lo vean. Si yo estoy usando esta capa, para mí lo que está pasando adentro, o sea, puedo ser completamente ciego a esto. Yo voy a ver la capa así y le puedo pedir directamente el número de unidades. Puedo, si quiero, no elegir el tipo de funciones de compuerta, de activación, de nada, y usar solo los estándares de Keras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos en la Long Short Term Memory cells? Bueno, tenemos el estado de input gate, el forget gate, el output gate y de forth gate G, en este caso. Entonces, esos son los estados que vamos a tener, dos de entrada y dos de salida, ¿sí? Básicamente serían el CDT y el HDT, comparado con antes que teníamos solo un HDT, ¿sí? Y estos van a ser, digamos, los parámetros que nos van a permitir controlar el flujo de información. Como ven, las ecuaciones son bastante más complejas, ¿sí? Pero básicamente, ¿cómo funciona una de estas celdas? Entonces, primero lo que hace es olvidar la información no relevante, almacenar, actualizar el estado y generar la salida, ¿sí? Esa sería como un poco la estructura que tiene. Ay, espera, hice clic en otro lado, ahí está. Entonces, ahora. Entonces, en el primer caso, ¿sí? Es donde olvida las partes que no son relevantes, ¿sí?, del estado anterior. Luego, almacena, combina, ¿sí?, las partes relevantes de la información del estado de la celda anterior con la información que viene del vector de entrada, ¿sí? Ahora actualiza el estado de la celda, este CDT, ¿sí? Y finalmente produce el estado siguiente de la celda, ¿correcto? Esa sería como un poco la idea. Entonces, ¿cuál es la motivación para usar este tipo de estructura? Bueno, que podemos o recordar o olvidar un estado previo, controlándolo, digamos. ¿Por qué olvida? Bien, porque hay segmentos de la información que pueden no ser relevantes y entonces cuando yo voy a construir el gradiente no me van a contribuir, ¿sí? Entonces, la idea de olvidar es los segmentos no relevantes de la información.
¿sí? El problema con la celda recurrente simple es que nosotros no tenemos un mecanismo que controle el flujo de información. Acá hay algunos mecanismos extra que nos permiten controlar el flujo de información. Entonces, bueno, básicamente sería esa la idea general. Bueno, por un lado, nosotros tenemos ahora un flujo ininterrumpido para el cálculo del gradiente a través de estos estados de celda, ¿sí? Que vamos a calcular, y no se nos van a generar cuando no es relevante. Y eso va a depender del tipo de problema, ¿sí? Eso va a depender del tipo de problema. Pero la idea es que lo que nosotros almacenamos y guardamos son estados internos de la celda, ¿sí? No de la información temporal. Entonces, recuerden que en las celdas recurrentes nosotros tenemos un estado interno y lo que vamos a producir a la salida, ¿sí? Yo sé que es bastante distinto a lo que veníamos haciendo con los perceptrones, donde nosotros teníamos directamente un estado de salida, ¿sí? Lo que empieza a complicar la situación es que en ese HET hay información que es relevante o no de la estructura de la información de entrada. Entonces, olvida o recuerda, yo no me estoy refiriendo a que olvida o recuerda segmentos de la secuencia temporal, sino que olvida o recuerda variaciones del estado interno que pueden o no contribuir a lo que está pasando o, digamos, a los mecanismos que hay atrás de la evolución de esa serie temporal. Sería como esa la idea. Entonces, como les decía, la idea es que uno mantiene por lugares distintos la evolución de la salida y la evolución de los estados internos que me producen el estado de la salida. Entonces, de esa manera, cuando yo construya el gradiente y lo minimice, lo que va a pasar va a ser representativo de las variaciones de la señal de entrada. Después, por otro lado, tenemos esta que es distinta, es un poco más simple, la Gate Recurrent Unit, en cuanto a la estructura, digamos, de la información que guarda. Es otra alternativa, pero la idea es la misma. O sea, que el estado HET, ¿sí? Que nosotros tenemos, el estado interno, se produzca y básicamente pueda mantener información relevante sobre la entrada. ¿Sí? Estas son las ecuaciones, si después lo quieren estudiar en más profundidad. La idea es que nosotros tenemos un estado HDT y este estado HDT barra. De vuelta, son estados internos de la celda y no tienen que ver de manera directa con la evolución temporal, sino que nos permiten construir el estado de la salida. Entonces, si nosotros las comparamos, tendríamos estas tres estructuras así, o sea, la red simple, donde nosotros teníamos el estado previo del HDT, ¿sí? Que vamos a guardar, lo operamos para obtener la salida y el estado de celda siguiente. Está la long short term memory, donde nosotros tenemos dos estados que guardamos, ¿sí? El estado de celda y el estado HDT, ¿sí? Y esta get recurrent unit, donde al final nosotros vamos a construir un estado de salida, ¿sí? Pero lo que hace es guardar de manera inteligente a través de un sistema, digamos, de compuertas el estado HDT utilizando esta HDT barra. Entonces, acá tienen las tres topologías. ¿Por qué se las muestro? No me quiero meter de lleno en las ecuaciones de fondo, pero sí para mostrarles que algunos de estos parámetros a ustedes les van a aparecer y los van a poder manipular cuando estén trabajando con Keras, ¿sí? Lo que les conviene es mirar cómo está definida cada una de las capas. Ahora lo vamos a hacer con la recurrente simple y lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo podrían cambiarla por alguna de estas capas. De hecho, a mí me gustaría que en el ejercicio que yo les doy está hecho con una simple. Cambiar la capa es simplemente una línea de código. Me gustaría, como hicieron antes en el otro ejercicio, que cambien la capa por las otras, que vean la cantidad de parámetros nuevos que se le suman al modelo, para que vean que efectivamente probablemente los resultados den mejor, pero que el modelo es mucho más complejo en términos de parámetros y que eso a veces puede resultar súper útil. Por más que tengamos un montón de parámetros, puede estar bueno porque la predicción, ¿sí? O la decisión que tome el sistema va a estar hecha de manera más apropiada. Bueno, esto ya lo charlamos antes.
Ahí, a esto quería venir yo. Entonces ven cómo las implementa. Cuando ustedes van y se meten en Keras, de nuevo, como veníamos con las otras estructuras, definen cuántas unidades quieren, el tipo de función de activación que van a tener, ¿sí? Y fíjense que esta es la función de activación y después tenemos la función de activación de la capa recurrente, si queremos o no queremos ponerle bias, cómo queremos inicializar los pesos de entrada, cómo queremos inicializar los pesos recurrentes, cómo queremos inicializar el bias y por supuesto que tenemos muchos más parámetros, pero la idea es que nosotros vamos a usar el default. Por ejemplo, podemos poner unidades y se acabó. O sea, le digo, esto tiene tantas unidades y listo, no puedo no definir ninguno de los otros parámetros y usar el default. Pero si yo específicamente quiero poner determinado valor, por ejemplo, quiero decir que no tenga bias o que sí tenga bias, bueno, tengo que escribirlo explícitamente, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, la otra, la getRecurrentUnit, ¿sí? Lo mismo, tienen todos los parámetros asociados a ella. Y la idea es que, acá les dejé un ejemplo de qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿sí? Bueno, nada, después si quieren pueden meterse y chusmear en más detalle, pero se pueden hacer, por ejemplo, para hacer traducciones, o sea, estructuras del tipo encoder-decoder son re complejas, pero básicamente uno puede poner información en un idioma y, por supuesto, esta red está entrenada, ¿no? Y obtener información en otro idioma. ¿Sí? Este tipo de cosas se pueden hacer súper interesantes, ¿sí? Todas estas estructuras. Por supuesto, hay un link para que ustedes lo vean en detalle para poder trabajar con redes recurrentes. Hay muchos, muchos ejemplos. Muy aconsejable primero mirar la documentación. Así que los invito a ver eso. Hay ¿cómo se dice? Un ejemplo que está buenísimo para trabajar con redes recurrentes del curso del MIT que les había contado. Después de mirar el ejemplo que les doy yo, que es simple, que lo vamos a ver ahora, si quieren lo pueden chusmear. Y bueno, después hay uno acá que pueden usar, que este es re divertido, de generación de texto. Esto me metí, chusmeé, hay básicamente generadores de texto, donde se alimentan de un montón de palabras y pueden escribir texto solo. Eso es interesante, eso se hacen con este tipo de redes. Así que bueno, les dejo para que después ustedes los miren, los ejemplos. ¿Sí? Por supuesto, como les decía antes, están el curso del MIT, no sé si alguno se chusmea alguno de los videos que están muy buenos, y les dejo varios datos para que ustedes después puedan explorar. ¿Está bien? Así dicho todo, es mucha información, pero me quería dejar tiempo suficiente para que podamos explorar el código, así ustedes pueden después básicamente elegir qué estructuras van a usar, si hay alguien que después quiera trabajar con series temporales. Entonces, voy a hacer una pausa acá y voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a compartirles el campus, donde subí básicamente el Drive, donde están el cuaderno en realidad que vamos a usar y los textos de código, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Ahí. Y ahora me voy a compartir el Drive. Primero voy a compartir la ventana del campus para que ustedes la vean, que es lo que subí nuevo. Entonces voy a compartirles. Esperen que lo encuentro. Ahí estamos. Ahí se ve la ventana del campus. Bueno, entonces van a ver que yo subí, ven todos ahí, ¿no? Si se ve la ventana, sí. Entonces van a ver que yo subí información nueva acá. Acá está el link, ¿sí? Le hacen clic al link. Espero que me lo abra en la misma ventana. Sí, buenísimo, así no tuve que cambiar. Ven, ahí les va a abrir el Drive, ¿sí? Los espero un segundo para que ustedes puedan abrir el campus e ir al Drive si lo quieren hacer en vivo. Si no, chusmean acá lo que estoy haciendo yo. Y entonces acá van a tener, fíjense que hay 4 archivos, ¿sí? Y los archivos son 2 ejemplos, en realidad, ¿sí? En el primer ejemplo, ¿sí? Tenemos, ¿se acuerdan? Pues vamos a tratar de hacer ejemplos todos conectados, ¿no? ¿Se acuerdan la función? Ah, sí, perdón, el link. Ya te mando el link del Drive, sí. Ya te comparto el link del Drive. Ahí. Este es el link del Drive. Perfecto. Espero que todos puedan tener acceso.
Entonces, ahora, van a ver que hay 5 archivos. Estos constituyen 2 ejemplos. El primer ejemplo de esto está hecho con la compuerta OR exclusiva que vimos la otra vez. Pero ahora, en lugar de pensar en la OR exclusiva en términos de estados discretos, ¿sí? Esos 4 estados que habíamos definido dentro de una tabla, esta es una función OR un poco modificada, ¿sí? Este tipo de función OR es de esta manera. Vamos a tener series temporales, ¿sí? Donde esas series temporales pueden tener pulsos, cuadraditos, ¿sí? Que ocurran en una instancia de la serie temporal A, en una instancia de la serie temporal B, vamos a tener 2 series temporales de entrada, ¿sí? O puede ser que no ocurra ningún impulso en ninguna de las 2 entradas de nuestra red, o puede ser que tengamos 2 impulsos simultáneos, ¿sí? O sea, que tenemos series temporales donde vamos a tener un pulsito cuadradito y después no va a pasar más nada. ¿Está bien? Son series temporales muy simples. ¿Está bien la idea? Díganme si lo entendieron. O sea, en lugar de pensar en estados discretos, ahora vamos a pensar en una serie temporal donde tenemos un cuadradito, un pulsito de entrada. Y nuestra compuerta OR la vamos a construir considerando 2 entradas, ¿sí? 2 series temporales que vamos a estar monitoreando. Entonces, ¿qué es lo que queremos producir? Queremos producir una salida que también sea una serie temporal, ¿sí? Que va a seguir la regla de la OR exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento ocurre un impulso en alguna de las entradas, esa serie temporal que va a estar en reposo va a pasar al estado alto. Mientras que si no ocurre ningún estímulo en la entrada, se va a quedar en cero. Y si ocurre 2 estímulos simultáneos, como es una hora exclusiva, se tiene que quedar en cero también, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar una red para que haga la tarea hora exclusiva, pero en este caso la que vamos a llamar hora exclusiva temporal. X, ¿cómo es mapear XOR sobre todos los elementos de la serie temporal? Vamos a construir una función OR sobre procesando series temporales. O sea, si la serie temporal tiene o no tiene en una ventana de tiempo que vamos a considerar 2 estímulos simultáneos. ¿Sí? Es eso sería lo que vamos a hacer. Ahora se los voy a mostrar con el gráfico para que lo vean. Vamos a ir a un gráfico para que ustedes vean cómo serían los datos de entrada. Entonces, déjenme mostrárselos para entenderlo un poco mejor. Vamos primero con la OR. Bueno, primero les voy a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, ahí, a ver si me lo abrió ahí. ¿Lo ven ustedes? Sí. Ahí está, lo ven. Perfecto. Entonces, con este ejemplo quiero mostrar 2 cosas en una. Primero, no sé si se ve, si no lo amplío un poco más, ¿sí? A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve bien que tengo graficadas 3 líneas? No, se ve re chiquito, Se ve ¿no? re Sí. chiquitito, sí. Sí, vamos a ampliarlo. Vamos a ampliar la imagen. Voy a bajar y la voy a abrir aparte. Entonces dejo de compartir, se ve re chiquito, una porquería, pero ahí está. Entonces ahora lo abro y ahí lo vemos bien con zoom. Lo abro, le voy a dar zoom, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está. Ahí le di zoom y ahora les comparto la ventana nada más. Una ventana. Ahí está, perfecto. Ahí se ve bien, ¿no? A ver. Ahí Sí, está. ahí se ve mejor, sí. Perfecto. Entonces tenemos el verde y el rosa son 2 series temporales, ¿correcto? Que van a ser nuestras entradas, A y B. Entonces, fíjense que estoy tomando una ventana, en este caso de 0 a 400 frames, milisegundos, lo que ustedes quieran, no importa ahora. ¿Sí? Entonces estoy tomando de 0 a 400, 500, no importa. Estoy tomando series temporales que son todas de la misma longitud. ¿Sí? Y en este caso puedo tener un impulsito y tengo ruido, ¿no? Y tengo, fíjense, el estado de la salida deseado y el estado de la salida que quiero que la red aprenda, ¿sí? Esto, por supuesto, son redes entrenadas. Entonces, ¿cómo vendría a funcionar la función OR? Bueno, valga la redundancia, cuando yo tengo en la entrada
A o en la entrada B un escalón, me tiene que ir al estado alto la salida, ¿sí? Esto es un tiempo de respuesta que yo lo programé, ¿sí? Este tiempo de respuesta es un dato que yo le doy a la red en el set de datos. O sea, después yo quiero que ustedes jueguen con ese tiempo de respuesta, porque ese tiempo de respuesta tiene que ver con el tipo de celda que van a elegir, porque si ese tiempo de respuesta se hace muy largo, no lo aprende, ¿sí? Y no funciona. Así que después quiero que sea uno de los datos con el que jueguen. Entonces, fíjense que como es una hora exclusiva, ¿sí? En la primera ventanita que yo les estaba mostrando, tenemos un estímulo, entonces la salida, después de un cierto tiempo, va a estado alto, ¿sí? Este tiempo de respuesta está programado. Efectivamente, la red lo aprende con un poco de dificultad, que si tiene un estímulo tiene que ir al estado alto. Si tiene dos estímulos simultáneos, acá lo tapa un poquito, en el caso de la ventana 2, pero se ve que tenemos tanto la entrada A como la entrada B, dos estímulos simultáneos, ¿sí? Fíjense, en el set de datos. Y en este caso, como son dos estímulos simultáneos y es una compuerta hora exclusiva, se tiene que quedar mutis. O sea, la red tiene que compensar cualquier variación que haya y quedarse en cero. Y si no tiene estímulo en la entrada, se tiene que quedar en cero. ¿Correcto? Justo en estos ejemplos que les mostré, no hay ninguna que tenga un único estímulo en la entrada B, pero bueno, no importa. No importa. Te hago una pregunta. ¿No tenés ejemplos donde tengas dos estímulos, o sea, en las dos entradas hay estímulos, pero en distintos momentos? En el sentido de la OR no me sirve eso. Yo podría, por ejemplo, entrenar una red para que ignore un segundo estímulo. Pero vamos al problema más simple primero, ¿sí? O sea, la idea es que o tiene dos estímulos simultáneos en algún momento, ¿sí? Pero ocurren simultáneos, o tiene un solo estímulo, ¿sí? Después ese que vos estás planteando es otro problema. ¿Qué pasa si tengo dos estímulos, tres? No, en realidad es un caso de test lo que estoy planteando, para ver qué es lo que esperamos que pase, si tengo dos estímulos pero en momentos distintos. No queremos que se levante, ¿o sí? Lo que vos quieras construir. Yo le No, puedo te estoy pedir. preguntando a vos qué es lo que se espera, porque no entiendo bien qué es lo que se espera, ¿no? Yo si tengo un pico rosa en un lado y en otro momento tengo un pico verde, ¿queremos que se levante o no? No, No entiendo. Ah, y no. bien. Y no, lo podés plantear, sí, lo podés plantear, pero si fuera una hora exclusiva, yo quiero que si no son simultáneos, no pase. Sí, Ah, lo podés incluir en el dataset también. Sí, sí, pero no quiero que ni se mosquee. O sea, yo solo claro. quiero que se mosquee cuando tenga un estímulo en una de las entradas. Listo. Después, si pasa otra cosa, no me interesa. Es un Ah, problema de juguete este. bien, Después, entiendo. vos podés construirlo con el set de datos que quieras. El problema de juguete es, tengo dos estímulos simultáneos en algún momento del dataset, ¿sí? Bueno, se tiene que quedar muerto. Tiene un estímulo en algún momento del dataset, tiene que subir. Es un ejemplo de juguete, como el anterior. Perfecto. ¿Sí? Queremos entrar a una red con este ejemplo de juguete, pero ahora le tenemos que dar toda una serie temporal. Y ojo, porque, fíjate, el no pasa nada, tengo todo ruido acá. O sea, este ruido lo puse yo a propósito. O sea, yo podría haber puesto un cuadradito si quería de la señal. Yo le puse todo ruido y quiero que todo ese ruido espantoso lo ignore. O sea, eso es algo que la red está aprendiendo también. Quiero que mi red aprenda a cuando haya ruido o no pase nada, que se quede mutis. ¿Sí? Eso te quería preguntar, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo identifica que es un estímulo? Vos tenés que poner un threshold o algo en la señal para que sepa que es estímulo y no ruido, ¿verdad? No, la red lo aprende en el set de datos que yo construyo. O sea, yo solo le digo que cuando hay un estímulo, ¿sí? Mis set de datos son o le doy un input o no le doy nada. O le doy ruido nada Pero ¿qué más. pasa si parece una onda cuadrada, pero la magnitud está en torno al ruido, digamos? Ahí se identifica bien que vos tenés una onda que sobresale el ruido. Pero eso lo programás vos, porque es un dataset de juguete. Vos le podés dar el dataset que quieras. O sea, yo le puedo decir que eso lo ignore o no. Entonces ahí vos tenés que escribir un criterio, pero es el set de datos. Esto no es la red, es el set de datos lo que estamos charlando. Claro, pones un umbral, algo, en No, tu señal, digamos. tampoco, o sea, agarrás y Bueno, en tu algoritmo le decís, sí, bueno, en tu algoritmo le decís si es de la mitad para abajo, qué sé yo, como si fuera el criterio de las compuertas booleanas de electrónica. Si va de la mitad para abajo, que lo ignore. Y si va de la mitad para arriba, que lo considere. Ese es un umbral, pero eso es el set de datos que vos construís. ¿puedo hacer un pequeño comentario quizás como para quizás pueda ayudar? Acércate al micrófono, sí, ¿Ahí me escuchan bien? ahí mejor. Ok.
Perdón, voy a tener esto en cuenta para cuando me toca leer a mí. Sí. Quizás lo importante de entender en esto, me voy a traer esto para acá, así lo puedo ver bien. Lo importante de entender en esto es que, más allá de cómo se creó este set de datos que está acá, fíjense dónde está como el target y el predicted output. O sea, lo que va a aprender la red, básicamente, es que tiene que tratar de dar lo mismo que la línea gris. ¿Sí? O sea, la red va a apuntar a eso, la red neuronal, a dar lo mismo que la línea gris. Entonces, lo que está aprendiendo de una forma como por detrás de todo esto son criterios como lo que decía Federico recién del umbral. Pero eso lo está aprendiendo la red. O sea, la red se está dando cuenta, che, ojo, estas pequeñas variaciones que veo acá, de probablemente el orden de los decimales, no son suficientes para tirar un input, y para tirar un output, perdón. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Porque Lo aprendí del dataset. estaba. Entonces, o sea, todo el criterio, esto es importante como para entender dónde está la magia de esto que está pasando detrás. Magia es un poco fuerte, pero dónde está como el sustento, la sustancia de todo lo que está acá detrás. Es que uno no tiene que definir umbrales. Lo que tiene que esperar es que de alguna forma, como entre todas las cosas que reconoce esta red, que ninguna vamos a poder identificar a ojo como un umbral, está el concepto de umbral metido. ¿Se entiende? Eso es como lo importante, pero el concepto de umbral lo va a tener la red a partir de ver muchos entrenamientos. Que voy a decir más, Federico, es probablemente como vos y yo, si nos sentáramos a ver esto, definiríamos un umbral. Si vos y yo nos sentamos, vamos a ver un montón de veces y vamos a decir, che, ojo, el umbral seguro que por 0.1 no está, parece que está más o menos por 0.5. Y vos a ojo, conmigo, o si querés solo, no hace falta que vengas, pero vos a ojo vas a encontrar cuál es el umbral, pero solamente por la repetición y de encontrar ese patrón. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo la red en el fondo. Lo que pasa es que no va a poder conceptualizarlo como un umbral. Vos no vas a poder ir a la red y decirle, che, ¿cuál fue el umbral que te dio? La red no sabe esa conceptualización. Pero el resultado final es el mismo y detrás está pasando eso. ¿Se entiende? Genial, sí. De hecho, podés jugar con tu red entrenada, podés jugar. O sea, vos la entrenaste y no le mostraste nada. Pero después mostrarle otra cosa y fíjate qué hace. O sea, por ejemplo, ponerle un pico del doble de la altura a ver si lo interpreta o no. Entonces, ahí uno puede llegar a ver si la red está generalizando a lo que uno desea o no. Si el pico fuera del doble, ¿qué tiene que hacer? No tiene idea. Yo no le di picos del doble de altura. Nunca cambié la amplitud del pico en el set de datos de entrada. Esto también sirve para empezar a pensar en qué le queremos enseñar a la red, cuáles son las variantes, qué es el dataset. Yo le di, en este caso, 10.000 muestras a la red, 10.000 series temporales, ¿sí? Input-output, ¿sí? Le di 10.000 series temporales donde tenía o no tenía un estímulo en algún lugar random de la serie. Fíjate que acá está por... espera, estoy haciendo con la flechita en lugar que no va. Fíjate que acá el input se lo di en este momento, acá se lo di luego, acá se lo di en un momento intermedio. O sea, pero esa es la construcción del dataset que hay. Pero más allá de cuál sea el dataset, acá yo lo que quiero que vean es que tengo, para tomar una decisión, la red tiene que considerar dos series temporales donde en algún momento tiene o no tiene un estímulo, ¿sí? Entonces, bueno, la red está aprendiendo, primero que no le importa dónde tiene el estímulo, ¿sí? Lo importante es que después del estímulo, una cierta distancia temporal después del estímulo, tiene que tomar una decisión, la red. Eso, digamos, es lo que le queremos enseñar. En el ejemplo que yo les voy a dar, donde ustedes van a poder jugar, va a ser este ejemplo de código. Ustedes pueden cambiar el tiempo de respuesta, el tipo de capa de la red. Pueden, si quieren, cambiar el dataset de entrada para que tenga 2, 3 estímulos y ver y elegir ustedes el criterio. Pueden poner estímulos de distinta amplitud, o sea, pueden hacer lo que quieran para entender, digamos, cómo sería la respuesta de la red. Ese sería como un poco el juego, digamos, de este ejercicio. Está todo el código. Déjenme mostrarles cómo hacerlo para cuando ustedes lo tengan que agarrar, porque si no después estamos hablando mucho bla, 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 pero no se entiende qué es lo que pasa. En cada uno de estos también están las redes entrenadas. O sea, que después si ustedes quisieran abrir los archivos de redes entrenadas y imprimir características de la red o mirarlo, pueden hacer. Entonces, fíjense, vuelvo a compartirles, paro de compartir el gráfico y vuelvo a compartirles el directorio. Ahí. Tiki, tiki, tiki. Esperen, que soy medio lela para compartir el directorio. Una tab. El drive, ¿dónde está? Ahí está. Drive. Entonces, bueno, ahí deberíamos estar viendo. Perfecto.
Entonces, ahí tienen el directorio, sí, dentro del directorio están los dos, no lo veo, acá, están los dos ejemplos, ¿sí? Van a tener un notebook, ¿sí? Y ese notebook les va a permitir, este es el único notebook que hay, ese notebook les va a permitir elegir cuál de los dos ejemplos, ¿sí? ¿Qué tipo de red quieren entrenar ustedes? O sea, si una red que produzca la tarea que acabamos de ver, la hora exclusiva, o otro ejemplo donde tienen una red que aprende que cuando yo le doy un estímulo, yo le doy un pin, un pulsito, tiene que ponerse a oscilar, ¿sí? Ese es el segundo ejemplo. Entonces es una red que tiene una entrada que sería como un estímulo, ¿no? Y una salida que es una serie temporal que oscila. Ese sería como los dos ejercicios que tienen. Entonces vamos a meternos a ver cómo controlar la apertura o no de cada uno de los códigos. Así. Entonces, si yo hago doble clic acá, me tiene que abrir, y ustedes por supuesto que no lo ven, esperen que lo voy a tener que... ¿Saben qué? Voy a compartirles todo el explorador. Total, no se van a asustar por las ventanas que tengo abiertas. Así puedo ir de una a otra. A ver si me deja compartir. Si les comparto mi pantalla completa, a ver qué pasa. Ahí, la pantalla 1, ahí deberían verse ustedes. Ahí se ven ustedes. Perfecto. Pues si no va a ser un embole. Entonces ahora voy al código. Ahí deberían ver el código. Díganme si lo ven. ¿Se ve, Pablo? Sí, se ve, se ve. Ah, sí, perfecto, perfecto. Súper. No, no encontrar el micrófono. Uy. Entonces, bueno, miren, la idea es esta, y este está bueno también, este ejercicio, porque vamos a aprender a hacer varias cosas, como por ejemplo, a montar el Drive para poder generar archivos dentro del Drive. Uy, esperen, si me salgo no ven lo que estoy mostrándoles. Vamos a aprender a montar el Drive para poder generar archivos en el Drive, ¿sí? Y nada, tengan cuidado con esto porque cuando lo monten, tiene que coincidir con el nombre del directorio que ustedes pusieron en su Drive, si no, no les va a andar, ¿está bien? Lo mismo esto, o sea, yo lo tengo en este directorio, voy a copiar los códigos en el directorio raíz para poder ejecutarlo, en los nombres de estos archivos, para que esto después, cuando ustedes lo quieran correr, les funcione, tiene que coincidir con el path que tienen ustedes, si no, no va, ¿está bien? Después lo mismo cuando tengan que definir los nombres, ¿sí? De dónde van a guardar los gráficos y los archivos que se generan, ¿está bien? Eso tengan cuidado de cambiarlos adecuadamente. Entonces, esto simplemente es un script, acá no hay redes neuronales, este simplemente es un script para elegir entre entrenar a la red para la tarea hora exclusiva que vimos, o después entrenar a la red para generar una respuesta oscilatoria, ¿sí? Entonces tenemos estos dos códigos, ¿sí? Acá, este n vector es el número de unidades, ¿sí? A medida que ustedes vayan agregando acá distintos números de unidades en este vector, les va a correr el código para 50, 100, 200, las unidades que ustedes quieran. O sea, acá pueden jugar. De hecho, si quieren pueden sacarle el 100 y correrlo solamente para 50, ¿sí? O pueden correrlo para 200, sacan esto y corren para 200. O pueden correrlo para 200, para 100, para 1000 no lo corran porque van a tardar una eternidad. Pero bueno, nada, este vector es para cuántas unidades lo quieren correr. Y este vector les dice cuántas redes quieren crear. Acá voy a crear desde la 0 hasta las 2 yendo de a una, o sea que me va a crear la red que se llama 0 y la red que se llama 1. Si yo hago 5, me va a crear la red que se llama 0, 1, 2, 3, 4. Es el número de redes que quiero armar. En este caso voy a armar 5 redes, ¿sí? De la tarea hora exclusiva, ¿sí? Para 200, para 100 y para 50. O sea, voy a crear 15 redes. ¿Está bien? Esto después jueguen ustedes, pero pongan, qué sé yo, números más amables. Por ejemplo, acá pongan 50 para empezar, 50 unidades, y acá pongan una red, para entrenarse ustedes una, nada más. ¿Está bien? Esto después se fijan. Y acá, fíjense, en este está todo igualmente explicado el código, porque a mí me gusta ponerle todas las anotaciones. Y este es el memory gap, es el tiempo de respuesta. ¿Cuánto quiero yo que tarde en responder la red? Entonces, por ejemplo, le puedo poner, no sé, 20, 100, 10. Jueguen con ese tiempo de respuesta, porque ese tiempo de respuesta tiene que ver con si la red va a ser capaz o no de responder frente al estímulo. Y ustedes pueden matarse a veces agregando unidades
que si el tiempo de respuesta es muy grande, nos va a pasar ese fenómeno del gradiente que se achica y no la vamos a poder entrenar. Así que después jueguen con este tiempo de respuesta. En el caso de la red oscilatoria, para que el tiempo de respuesta sea cortito por cómo escribí el código, tienen que poner 200. Y si van a entrenarla para hora exclusiva, tienen que poner 20 para que funcione bien el ejemplo. Pero pueden jugar con esos tiempos. ¿Está bien? Entonces, como yo lo tengo para oscilatoria, pongo 200. Entonces vengo acá, bueno, dejé puesto el último que hice acá, el último que corrí fue para hora exclusiva, ¿sí? Fíjense que me muestra 10 samples de todo mi dataset de series temporales, y ven, si tiene un estímulo, responde, este sería como el set de datos con el que voy a entrenar la red. Acá no hay rojo porque todavía no le entrené la red, simplemente me estoy generando el set de datos que voy a usar. Está bien, para que ustedes vean la forma que tiene ese set de datos, ¿sí? Entonces, te muestra el set de datos que vas a usar y te avisa, ¿sí? Dónde va a guardar la red y el nombre que le va a poner, ¿sí? Como las primeras que hiciste tienen este nombre, te las guarda ahí. Entonces, te tira un poco de información y arranca. Bueno, acá la última vez que lo corrí hice alguna macana y nada, me tiró error, pero no importa. Esto después lo podemos corregir. Por ejemplo, yo acá puedo agarrar y poner, a ver, déjame ver, así se los corro para que vean que funciona. ¿Qué tengo puesto? Tengo puesto hora exclusivo, voy a poner un 20 acá. Me fijo que esté llamando al código correcto, ¿sí? Me fijo que esté llamando el código correcto. Pablo, vos monitorea el chat porque yo no lo puedo ver mientras hacemos esto. Ay, claro, qué gil. Vos Perdón. monitoreás. No, por favor. Justo preguntó Claudio si el memory gap podía ser 0. Sí, tranquilamente. Bueno, esto les ¿Y quería mostrar. desde cuándo se cuenta? Si desde que empieza el pulso o desde el medio. No, desde que empieza el pulso. Si le pones 0 es desde que termina el pulso. Ese franco descendente de la señal. Okay. O sea, le podrías poner, si querés, desde la mitad del pulso, tendrías que ponerle -10. Podrías ponerle -10 si querés. Nada. No tiene mucho sentido físico para mí, pero puede andar. Es para jugar. Entonces, ven que me aparece este link. Ahora yo le hago clic al link y me abre una ventana nueva. Yo le digo con qué usuario estoy. En este caso estoy con mi usuario de ABC para poder grabar. Me pide que inicie sesión. Bueno, esto a ustedes no les va a pasar. Y ven este código que les dice copiar. Ponen control-C, copian ese código, ¿sí? Vuelven a la pantalla main y lo pegan. Esto es porque estoy montando el Drive y le voy a pedir copiar archivos, ¿sí? Me pide autorización Google Colab para hacer eso. Entonces ponen el código, le dan Enter, ¿sí? Y ahí empieza a ejecutarlo, ¿sí? De paso, para que aprendan esto de montar el Drive en Google Colab, que me parece que está bueno. Entonces, si ustedes quieren hacer cosas en Google Colab y guardarse los datos, digamos, en su directorio directamente, lo pueden hacer. Entonces, ahí. Entonces, si vamos, miren, ahí me generó el set de datos, ¿sí? Y ahí dice, bueno, me tira un par de cosas por el tipo de versión que tiene, que tengo que llamarlo distinto después, pero no importa, funciona igual. Y ahí empieza a entrenarla. Ven que dice Epoch 1 de 20. Y ahí va a empezar. Si hicimos las cosas bien, me tira el Epoch y debería empezar a entrenarla. Ahí está, empezó a entrenar la red, ¿sí? Entonces va a entrenar, en este caso, no me acuerdo qué le pedí, vuelvo para atrás y miro, me va a entrenar una red, ¿sí? Con un gap de 20 con 50 unidades. Ahí está, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean que no les mentí, que el código corre, fíjense que la función de costo se va minimizando, así que la cosa viene bien. En este caso yo definí, no acá, porque este es el código directamente para generar las redes, yo definí 20 gaps, 20 epochs, perdón, de entrenamiento, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Bueno, lo voy a dejar corriendo, no me importa, lo voy a dejar corriendo esto mientras se va entrenando y ustedes ven en tiempo real. Y ahora vamos a ver cómo está escrito el código, el que entrena la red. Recién les mostré el código que genera redes entrenadas. Entonces, el código que entrena la red es este, ¿sí? Para la tarea, en este caso, de hora exclusiva. Me estoy pasando el tiempo, Pablo, perdón, ¿eh? Dame 5 minutos más. Tranqui, tranqui. Bueno, entonces, este es el código que entrena la red. Hay un par de cosas que yo defino al principio, ¿sí? Que tienen que ver con si voy a parar la red antes o no para
que no siga entrenando si es muy baja el valor de la función de costo y ya no tiene sentido. No le den mucha bola a eso por ahora. Pero miren acá, ¿ven? Acá están los parámetros. En este caso, este es el tamaño del set de datos, ¿sí? Para entrenamiento de la red. Esta es la cantidad de instancias de entrenamiento, ¿sí? Acá hay un par de funciones que inicialicé, tampoco le den mucha bola, ¿sí? Acá está guiado esto, o sea, dice en cada paso que estoy haciendo. En este caso, acá me estoy generando las muestras, ¿sí? Con las que voy a entrenar la red. Llamo a una función que me genera, en este caso, el número de muestras que yo le pedí, ¿sí? Quiero 15.050, y por supuesto ustedes van a decir, ¿por qué ese número, 15.050? Porque voy a entrenar con 15.000 y voy a testear con 50. O sea, es por eso nada más, ¿sí? Entonces acá llamo la función para generarme el dataset, ¿sí? De la cantidad de muestras que quieran. Se los puse así explícito porque quiero que después jueguen con la cantidad de muestras. Por ejemplo, quiero que pongan, no sé, 100 muestras y se fijen a ver si el entrenamiento converge o no. Esto más que nada para charlar el tema de que aplicar redes neuronales a datasets muy chiquitos no tiene sentido, ¿sí? Bueno, sigo por acá. Entonces, empezamos con la construcción del modelo de la red. Me defino mi modelo secuencial y fíjense, acá agarro y a mi modelo le agrego una capa recurrente simple, las que yo les conté. En este caso, le pido que me devuelva la serie temporal, le pido que use bias, le digo cuál es la forma de la entrada. Fíjense que este que dice non va a ser la longitud de la secuencia, que a la red no le importa, la defino así como non y 2. ¿Por qué 2? Porque el vector tiene 2 series temporales de entrada, ¿sí? Esta es la manera en la que hay que escribir, ¿sí? Para que la red entienda que estoy poniendo 2 series temporales de entrada distintas. Si ustedes tienen alguna estructura que fueran 3, van a tener que poner 3 a cada 4, 5, y esto entonces va a depender de la estructura. Acá le digo cómo inicializo la matriz de pesos WIN o de entrada, que está en las slides, y acá le estoy diciendo cómo iniciar la matriz de pesos recurrentes. Acá le pido explícitamente qué función de activación y le digo que el bias lo inicialice con 0. ¿Qué voy a tener en la salida? ¿Sí? Acá esta sería mi capa de recurrente, o sea, mi capa de entrada y mi capa recurrente, y a la salida voy a tener, ¿sí?, una capa de perceptrones, pero en realidad de un solo perceptrón. Una capa que se llama densa, que ya las vimos la vez pasada. ¿Por qué tengo una sola unidad? Porque tengo una sola salida, ¿sí? Está bien que es una serie temporal en este caso. Y después fíjense lo que le voy a pedir. Le voy a pedir que me guarde la inicialización de los pesos. Eso porque soy hincha nomás. Bueno, ahora vamos a la parte de compilar el modelo, ¿sí? Me defino acá algunos optimizadores por si ustedes después quieren cambiarlos, ¿sí? En este caso, fíjense que compilo el modelo eligiendo mean square error como función de costo. El optimizador que usé es Adam, después ustedes pueden jugar y cambiarlo, ¿sí? Y entonces fíjense qué es lo que voy a hacer, que esto también me lo habían preguntado por mail. Fíjense que me voy a definir un path para ir guardando todos los pesos. Las redes, o sea, cada una de las redes de cada instancia de entrenamiento. En este caso, como tengo 20 epochs, voy a tener 20 redes, ¿sí? Me las voy a ir guardando, porque después las quiero ver, usar o lo que sea. Les va a resultar útil aprender a guardar un modelo. Bueno, una vez que me defino, ¿sí?, cómo hacer las instancias de guardado y qué cosas voy a monitorear y toda la cosa, me dedico directamente a entrenarla. Entreno la red, ¿sí? Y por supuesto, para entrenar la red, ¿qué le digo? Bueno, fit, que es, ya lo habíamos visto la vez pasada, y le tengo que decir, ¿sí?, mi set de datos de entrada-salida de entrenamiento, o sea, el X-train, que son las 2 series temporales de entrada, y el Y-train, que es la serie temporal de salida, lo que era la línea gris, ¿sí? En el ejemplo, le digo cuántos epochs, ¿sí? El batch size, que es las pasadas tienen que ser o sea, de los 15.000 que tengo, va a ir tomando cada 64, ¿sí? Y bueno, me defino un par de cosas más que ahora no importan mucho, ¿sí? Como por ejemplo, que haga un shuffle de los datos. Y bueno, listo. Y ahí voy a conseguir mi red entrenada. Luego me dedico a definirme, ¿sí?, el testing de la red, ¿sí? Y lo que voy a hacer es un gráfico, que es el que yo les mostré, ¿sí?, donde me va a comparar, ¿sí?, el input, ¿sí?, de las 2 series temporales
la salida esperada y la salida predicha por la red. ¿Está bien? Eso es todo. ¿Sí? Por supuesto me va a ir guardando un gráfico, ¿sí? Para cada una de las redes que yo entrene. Este gráfico es el gráfico final, o sea, solo lo va a generar para la mejor red que entrenó. También me puedo imprimir los keys, como hicimos antes, y imprimirme la evolución del entrenamiento. Entonces, si yo vuelvo acá a donde teníamos los gráficos, ¿sí? Acá teníamos los gráficos donde les mostré el ejemplo de hora exclusiva, ¿sí? Yo tengo los gráficos, ¿sí? Vengo acá tengo, fíjense, una red, 2, 3, 4 redes entrenadas. ¿Sí? Adentro de cada directorio que entrené, me voy a encontrar con el primer gráfico que yo les había mostrado, ahora sí se los muestro así a lo bruto, pero el primer gráfico que yo les había mostrado, que pasaba con mis muestras de testeo, y un gráfico, ¿sí? Que me fue monitoreando qué pasó con la función de costo a través de los epochs. Acá tuvo un par de fluctuaciones, evidentemente la última red no fue la mejor en términos de la función de costo, pero aprendí a la tarea. ¿Sí? Nada, estas fluctuaciones tienen que ver con esto que yo les conté, ¿sí? De que elegí un tiempo de respuesta muy largo. Bueno, entonces acá tienen los ejemplos para la hora exclusiva, y se los separé. Después tienen todo lo mismo para el ejemplo de la función oscilatoria, hice un par, ¿sí? De la función oscilatoria. Entonces tengo un pulsito, ¿sí? Y lo que quiero que aprenda, no se distingue muy bien la roja de la gris, porque están re bien superpuestas. Lo que quiero que aprenda la red en este caso es a oscilar, ¿sí? Estos son los ejemplos que van a encontrarse ustedes guardados ahí en el drive que les compartí, ¿sí? Por supuesto que si tienen dudas me van preguntando. ¿Qué es la parte del código primero que ustedes tienen que modificar? ¿Sí? El main para elegir qué van a entrenar, ¿sí? Por supuesto, recuerden que les va a guardar los plots y les va a guardar también los pesos, ¿sí? Les va a guardar ambas cosas.